Y en otro tema, han aumentado las consultas a psicólogos y psiquiatras infantiles por casos de ansiedad y estrés en niños y jóvenes, en su mayoría por culpa del confinamiento. Expertos afirman que el retorno a clases presenciales podría ser una solución a este problema. Lo analizamos junto a Harry Wright, director ejecutivo de World Vision. Harry, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Harry, no te escuchamos. Tienes quizás desactivado el micrófono, puede ser. Perdón, disculpa. Buenos días, Ahí Mariana. sí. Un gusto estar Muy buenos días. Harry, lo decíamos, llevamos un año, 4 meses aproximadamente de pandemia, donde la mayoría de este tiempo los niños han estado confinados en su hogar, donde la rutina ha cambiado, las clases, por ejemplo, han tenido que ser de otra forma a la que estaban acostumbrados. ¿Cómo esto ha afectado a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en una situación que claramente, si los adultos no estábamos preparados, los niños claramente les ha hecho muy complejo el cotidiano, su vida cotidiana? Sí, lo dices bien, Mariana, y déjame contextualizar un poquito lo que tú señalas. Una de las cosas que no debemos olvidar, que ya antes de la pandemia en Chile, y estudios lo demuestran con mucha fuerza, la población infanto-juvenil, por lo menos los niños y niñas menores de 6 años, sufren el peor estado mental a nivel global. Sabemos que 1/3 de los niños, niñas y adolescentes hoy en día está sufriendo algún tipo de trastorno psicológico, y efectivamente la pandemia no ha venido más que a incrementar entonces ya un estado mental en Chile comparado con el resto del mundo malo. Por lo tanto, efectivamente creemos, y hay estudios que también lo demuestran, que los colegios son espacios seguros y por lo tanto lo que nosotros esperamos desde World Vision es que prontamente la gran mayoría de los colegios pueda aperturar, abrir, recibir a los niños y niñas para que puedan insertarse nuevamente en el colegio. ¿Y por qué, Mariana, también nos atrevemos a hacer esta invitación con fuerza y nos alineamos a lo que señala el Ministerio de Educación? Porque también hay estudios que demuestran que los niños y niñas presentan el menor nivel de contagio y que también tienen una efectividad de contagiar a otro muy bajita. A nivel poblacional, solo el 10% de las personas contagiadas están en el rango etario entre los 4 y los 16 años. Por lo tanto, creemos que cumpliendo con los protocolos preestablecidos, no queda más entonces que aperturar los colegios y promover el reingreso de los niños y niñas a las comunidades escolares. Harry, respecto a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes y cómo se ha visto esto durante la pandemia, ¿cuáles son los efectos que se han visto principalmente en ellos? Ansiedad, depresión, también en una situación que es bastante compleja. Los padres también han tenido que trabajar desde sus casas. Probablemente la atención que se presta en el entorno familiar no es la misma que en una condición normal. Cada uno está desempeñando sus tareas en una situación bastante estresante, una situación que no habíamos vivido antes. ¿Cómo ha afectado toda esta situación a los niños en términos de, por ejemplo, ansiedad, depresión? ¿Qué es lo que se ha podido ver respecto de eso? Efectivamente, Mariana, es así. Se ha incrementado el nivel de ansiedad, de depresión, han habido cambios en su apetito, han habido cambios conductuales, extrañan a los amigos. Nosotros en World Vision hicimos una encuesta a 300 niños y niñas y la gran mayoría, casi el 70%, señalaba el deseo de volver a clase. Hay mucha preocupación porque su familia no se enferme, ¿sí? Los niños ya a veces se guardan eso, no lo señalan, no lo explicitan, pero en su cambio conductual están dando señales claras. Y para ello el perder un familiar, su padre, madre o el cuidador responsable, por supuesto es un temor que ellos tienen. Pero al mismo tiempo manifiestan ese deseo por salir, ¿no?, al parque y reunirse y reencontrarse nuevamente con su amigo. Pero efectivamente, cuando uno ve cosas más específicas, tiene que ver con ansiedad, depresión, cambio en el apetito y algunos cambios conductuales anteriores a la pandemia. Y en ese sentido, ¿cómo los padres o la persona adulta que está a cargo de estos niños, niñas y adolescentes puede estar atento y dar la alerta, ¿no es cierto?, de que algo está pasando y eventualmente asistir a algún especialista? ¿Cuáles son las principales alertas que los niños dan en alguno de estos casos de ansiedad, de depresión, por ejemplo, en la que tenemos que estar atentos para poder ayudarlos? Por ejemplo, uno puede encontrarse con niños que visiblemente los ve más tristes, ¿sí?, más apagados, con menos energía.
lo que te señalaba antes, cambia el cambio en el apetito, ¿sí? Algunos se ponen muy inapetentes. Por tanto, son señales claras y ciertas de que algo está pasando. Ahora, déjame decirte, Marian, que hay un tema en Chile también significativo, que es la capacidad de atención que tenemos como país. El 66% de los niños y niñas no se pueden atender porque no hay una capacidad de atención. Y si simplemente nos segmentamos en aquellos establecimientos formales que atienden temas de salud mental, llega al 85%. Entonces, ese también en nuestra como infraestructura nacional para este tipo de atención también es muy bajita, no hay una capacidad de atención alta. Por lo tanto, y ahí un buen punto lo que tú indicas, la idea es prevenir, estar atentos para que esto no se transforme entonces en un trastorno psicológico y pudiéramos entonces anticiparnos. Y para eso los padres, madres o cuidadores o principales responsables tienen que estar muy atentos, mantener ciertas rutinas, sacarlos día a día al parque, que puedan gastar su energía, ¿no? Pero también sabemos entonces que los padres y madres también estamos sufriendo el tema de la pandemia y también hay un nivel de estrés mayor. Y es entonces ahí donde de nuevo, a nuestro juicio, los colegios y las comunidades escolares son espacios seguros y que debiéramos entonces seguir promulgando y pidiendo y solicitando que abran los colegios. Y para eso tiene que haber un diálogo entre el ministerio, entre los sostenedores, considerando a los niños y niñas su opinión, entre los apoderados, para que efectivamente se llegue a un acuerdo. Cuando uno, Marian, pregunta cuáles son los temas o cuáles son los dolores, las preocupaciones que tienen los apoderados, básicamente es que su niño y niño se enferme, muchos están esperando que puedan ser vacunados y otros desconfían de las medidas de seguridad o protocolos que tiene el establecimiento. Y eso se resuelve con diálogo, ¿sí? Porque efectivamente, reparando aquello, los colegios sí, en infraestructura, están preparados para recibir a los niños y las niñas. Sí, Harry, justamente quería hablar contigo respecto de la parte educacional de los niños. Claramente es muy distinto tener las clases de forma online que en forma presencial y cómo esto también ha afectado, por ejemplo, a los niños más pequeños, ¿no es cierto?, que recién están, por ejemplo, empezando a hablar, a los que les ha costado mucho más, quizás se ha retrasado ese nivel de aprendizaje. ¿Se ha visto esto en un mayor porcentaje que quizás tengan estos problemas para poder avanzar en su educación, en poder hablar, por ejemplo, en aprender a hablar, sobre todo porque falta socialización, ¿no es cierto? Falta estar con los niños de sus mismas edades, poder compartir y así iniciar este proceso que se da un poco de una forma más natural, ¿no es cierto? Así es. Está más que demostrado que los niños y niñas tienen que socializar y cuando son pequeñitos más aún, y tú lo dices bien. Pero hay un punto, Marian, bien significativo acá. Y que nuevamente tiene que ver cómo esto vuelve a incrementar la brecha entre aquellos colegios particulares pagados versus aquellos que no lo son. Cuando podemos separar la estadística, nos encontramos que sobre el 70% de los apoderados que tienen a sus niños y niñas en colegios particulares pagados están mandando a los niños al colegio. Cuando nos enfocamos en colegios particulares subvencionados, estamos hablando del orden del 38%. Y cuando nos vamos directamente a los colegios municipales, estamos hablando del 18%. Entonces, esto nos lleva más que nuevamente a incrementar la brecha educativa entre distintos estratos socioeconómicos. Aquellos que tienen más van a tener entonces a sus niños y sus niñas en una mejor situación educacional versus aquellos que mandan a los niños en colegios municipales o particulares subvencionados. Y eso no puede ser. O sea, estamos hace rato en conversaciones donde justamente lo que queremos hacer es equilibrar la cancha, es que no existan estas brechas, más bien disminuirlas, y que los niños y niñas en su futuro tengan las mismas oportunidades todos y todas quienes vivamos en Chile, ¿no? Entonces, sí, en ese el sentido tema es muy complejo. En ese sentido también porque las restricciones están cambiando, las restricciones sanitarias, hay algunos colegios que claramente están abriendo, pero en el general, en la rutina, ¿cómo volver de a poco a una rutina un poco más normal tras todos estos meses confinados en las casas, producto de la pandemia? Estas restricciones ahora se empiezan a abrir un poco más. ¿Cómo volver de a poco? Porque, por ejemplo, pueden haber niños que tengan hiperapego, por ejemplo, que puede ser una complejidad, ¿no es cierto?, para retornar a la vida un poco más normal. ¿Cómo se hace eso de a poco para que no sea tan del golpe esa salida desde el confinamiento a este nuevo mundo con, de nuevo, los amigos, los compañeros, etcétera? Mira, claro, uno puede hacerlo de manera paulatina, Marian, pero yo creo que aquí tiene que ver un poco el caso a caso. Hay niños que efectivamente tienen muchos deseos y ganas de volver a clase y no queda más que vuelvan.
y los niños se adaptan muy rápido. El volver a ver a sus compañeros no va a ser más que generar mayor alegría, van a estar muy contentos de compartir nuevamente con ellos, socializar, y probablemente ese nivel de adaptación va a ser relativamente rápido. Aquellos niños y niñas que hayan tenido algún daño, algún tipo de trastorno mayor, y efectivamente, como bien dices tú, tengan un hiperapego o otro tipo de conducta, habrá que ir paulatinamente. Por supuesto, esto no se puede forzar. Y eso ya, tu pregunta apunta más bien a un tema quizás de caso a caso. Pero lo que no puede pasar, Mariana, es que las posibilidades no estén. ¿Te fijas? O sea, que un niño y niña tenga el deseo de volver a clases, pero no puede hacerlo porque el establecimiento se encuentra cerrado. Por lo tanto, ahí la decisión tiene mayor nivel de restricciones y no se puede tomar una decisión abierta. Entonces, lo primero es que como sociedad tenemos que permitir que todos los canales estén abiertos para efectivamente proteger la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, y luego ya se verá caso a caso en algunos de manera paulatina y en otros probablemente podrán volver a clases presenciales y no veremos más que una respuesta positiva en ello. Respecto de tu parecer y de tu conocimiento, ¿no es cierto?, respecto de este tema, hay varios niños, hay una cifra que todavía no se sabe y no se conoce bien, pero hay varios niños que producto de la pandemia en Chile, también en muchas partes del mundo, han quedado huérfanos de padre, de madre o de ambos, y producto de la pandemia, claramente. Claramente esa es una situación muy compleja. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar esa situación que es totalmente extrema de niños, niñas y adolescentes que se quedan sin sus padres producto de esta enfermedad? ¿Cómo ahí se colabora, se atiende? ¿Están las organizaciones necesarias? ¿El Estado le puede brindar la ayuda necesaria a esos niños que quedaron finalmente sin padres producto de esta enfermedad? Bueno, lo que plantea Marianne es una situación extrema, por supuesto es una situación altamente compleja, qué duda cabe, y déjame conectarlo, por ejemplo, con con la Ley de Garantía y Protección Integral de la Niñez, que tú bien sabes está hoy en día en cuestionamiento, recibió un veto presidencial, felizmente, por lo menos nosotros lo celebramos ayer en la Cámara de Diputados y a través de una recomendación de la Comisión de Familia sugiere la inadmisibilidad de dicho veto, y así fue llevado a cabo y entra hoy a la Cámara del Senado. ¿Por qué señalo esto ante tu pregunta, Marian? Porque claramente una ley de este calibre, de este tamaño, lo que nosotros esperamos es que de esa ley emanen una serie de dispositivos administrativos para que justamente puedan abordar estos casos extremos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hoy en día como país no estamos totalmente preparados para abordar estos casos que tú planteas, niños que hayan perdido a su padre y madre, pero sí creemos que con esta ley promulgada, vigente, y que luego prontamente empiezan a emanar entonces los planes que de allí salgan, claramente va a ser una sociedad mucho más preparada y que va a poder respetar entonces todos los derechos de los niños y niñas. Según lo que tú has visto, Harry, se ha aumentado, por ejemplo, las consultas a los especialistas, psicólogos, por ejemplo, infantiles. Respecto de esta pandemia, se ha visto un aumento de la necesidad de recurrir a especialistas porque tanto los padres como quizás los niños se han visto en una situación extrema donde no saben muy bien cómo llevar el día a día. ¿Se ha visto de ese aumento? Sí, ha habido un aumento. Manejo algunas cifras en términos de la baja capacidad que tenemos. No tengo la cifra precisa del aumento antes de la pandemia y hoy en pandemia, pero lo que sí tengo total claridad es que ha habido un aumento y que, como te señalaba anteriormente, no tenemos la capacidad de abordar la totalidad de los casos. Por lo tanto, señalo y resalto nuevamente en virtud de una pregunta que tú también me hiciste, ¿no? Es muy importante que los padres y madres estemos muy atentos a los cambios conductuales para evitar entonces así que el niño o niña le afecte finalmente un trastorno psicológico y podamos prevenirlo. Eso es lo esencial. En general en esta materia tiene que haber un fuerte énfasis en la prevención, ¿sí?, más que en la atención. Y en términos de atención efectivamente ha habido un incremento y de nuevo lamentablemente no existe la capacidad en Chile, te mencionaba un 66% en todo su espectro y el 85% en términos formales, que no podemos atender a los niños y niñas que hoy en día están siendo afectados por algún tipo de trastorno a raíz de la pandemia. Harry Greit, director ejecutivo de World Vision, muchas gracias por acompañarnos este viernes en la mañana informativa.